Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta a los Efesios. Vamos a estar meditando en una porción de esa carta en esta mañana. Efesios, la carta a los de Éfeso que escribió el apóstol Pablo. Y antes de tomar parte de la lectura del pasaje que vamos a meditar, solamente en un versículo vamos a leer hoy. Vamos a meditar en ese versículo. Y algo muy importante que debemos aceptar nosotros desde el principio es que como pueblo redimido de Dios, de que somos pueblo de Dios, somos llamados a ser únicos. Y uno, ¿cómo dice únicos? En realidad la palabra santo en el Antiguo Testamento no solamente trae la idea de algo limpio, de algo puro, sino que la palabra santo tiene que ver como algo único en su clase. Algo único en su clase. Por eso cuando se habla de la santidad de Dios, se habla también de la unicidad de Dios. Dios es único, no hay otro como Él, único en su clase. Por lo tanto, cuando la palabra de Dios nos dice que fuimos santificados, no solamente nos llama a tener una vida santa, sino también a tener una vida única en su clase. Una vida totalmente distinta a lo que el mundo vive. Y justamente, de hecho, la epístola entera de Efesios apunta a la realidad de cómo debemos vivir y cómo no debe vivir un cristiano en este mundo. La carta a los de Éfeso nos habla de que vivimos en la luz, no en las tinieblas. Que vivimos en sabiduría, deberíamos vivir en sabiduría y no en necedad. Andamos en el espíritu y no en la carne. Son las realidades y las verdades que la carta nos enseña. Por lo tanto, somos únicos porque tenemos un conocimiento de Dios. Acuérdense que la vida eterna justamente consiste en eso, conocer al único Dios, Dios verdadero. Tenemos la palabra de Dios, tenemos al Espíritu Santo y Dios nos llama justamente a vivir de maneras únicas y distintas a la del mundo. De hecho, eso inclusive no solamente se extiende a nuestro trabajo, a nuestras tareas diarias, a nuestra vida personal, sino específicamente también a la familia. A la familia. No deberíamos conducirnos, mejor dicho, no deberíamos conducir nuestras relaciones familiares de la manera que la gente no regenerada lleva adelante. Nuestra manera de amar a nuestras esposas y que nuestras esposas amen a sus esposos y que los hijos obedezcan a sus padres y que los padres cumplan su responsabilidad con sus hijos, no debe estar guiada por la filosofía y el concepto que el mundo tiene con respecto a eso. Por eso en la manera en cómo nos relacionamos dentro del seno familiar debe ser algo totalmente distinto, único en su clase. Por lo tanto, los estándares, los principios, los mandatos, todo lo que Dios ha establecido para conducirnos en este mundo son únicos, porque los ha establecido Dios. Lo ha establecido Dios. No la cultura, no la historia, sino Dios en su palabra, en su palabra. Por lo tanto, debemos volver a la palabra de Dios. Volver a la palabra de Dios. Por eso este concepto de que siempre se habla de la reforma no quiere decir hacer algo nuevo. Reforma quiere decir volver al inicio, volver al principio de todo. Y lo que la reforma hizo es volver a las Escrituras. Y como iglesia, y no solamente como iglesia, sino como familia, debemos volver también a las Escrituras. Y en este caso a cómo debe ser nuestra familia en la fe. En la fe. Y justamente ya estamos entrando en una semana bastante querida por los niños y bastante odiada por los padres, alguno diría, por el tema económico, ¿no? Se viene el regalito, el Día del Niño, y justamente son 15 días que uno está expectante de lo que el hijo va a querer para el Día del Niño. Y justamente en estos 2 domingos vamos a tratar justamente eso, acerca del niño, pero específicamente nuestras responsabilidades como padres con nuestros hijos. Y vamos a ir a la palabra de Dios, a la carta de Éfesos, como dijimos, y solamente vamos a meditar en un versículo en estos 2 domingos. El versículo
4. Dice la palabra de Dios: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Vuelvo a leer versículo 4, capítulo 6. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Antes de empezar a meditar y analizar este pasaje, estudiarlo juntos, el lugar donde tenemos que comenzar siempre es reconocer justamente de que todos los niños, o nuestros hijos, mejor dicho, provienen de Dios, de la voluntad de Dios y de su soberanía. Por supuesto, un hombre y una mujer tienen que hacer algo para tener un hijo, pero soberanamente proviene del Señor. Génesis capítulo 4, versículo 1 dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Por voluntad de Jehová he adquirido varón. Génesis capítulo 4, versículo 25 también dice: y conoció de nuevo Adán a su mujer, lo cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dice Eva, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Sin lugar a dudas, Eva considera que los hijos, si bien hubo una relación íntima de amor entre Adán y Eva, no niega que es la voluntad de Dios y soberanía de Dios el hecho que hayan tenido un hijo, que provienen de Dios. Y desde el principio Eva sabía quién era la fuente de sus hijos. Lo sabía muy bien. Ella fue más allá justamente de Adán hasta llegar a Dios en este concepto. En el Salmo 127, versículo 3 también dice: he aquí herencia de Jehová son los hijos. Son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Por lo tanto, es una herencia de parte de Jehová. Los hijos son regalos de Dios, son dados justamente para alabanza y gloria de nuestro Dios y como una bendición para nosotros, un privilegio. Pero aquí en este pasaje justamente que acabamos de leer en el versículo 4, se dirige a los padres. Se dirige a los padres. Y justamente va a instruir en cuanto al ejercicio de su autoridad sobre la vida de sus hijos. Y justamente en este versículo encontramos dos aspectos, uno positivo y uno negativo. Primeramente negativo y luego uno positivo. Y hoy vamos a meditar en el negativo. No vamos a meditar en el positivo, vamos a dejar para el próximo domingo. Y aquí justamente cuando encontramos esta instrucción, cuando dice: padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. No provoquéis a ira a vuestros hijos. Obviamente aquí significa que hay que tratarlos con amor. Tratarlos con amor, tratarlos de una manera que afirme su afecto hacia ellos para que no se vuelvan hostiles. Ámenlos para que no se enojen. Ámenlos para que no los odien. Esa es la instrucción de Pablo a los padres. En cuanto al aspecto positivo, dice: criadlo en disciplina y amonestación del Señor. En disciplina y amonestación del Señor. Bueno, acá cuando nosotros hablamos justamente de la disciplina, de la crianza de los hijos, simplemente o realmente aquí Pablo lo que está diciendo es: amen a sus hijos para que no estén enojados con ustedes y criarlos para que lleguen a conocer al Señor. Amen a sus hijos para que no estén enojados con ustedes y criarlos para que lleguen a conocer al Señor. Pero ahora en la medida que vamos analizando esta frase que aparece en este versículo, mejor dicho va a quedar de esta manera: amar a sus hijos para que no estén enojados, y ahora escuchen bien, con usted. Pablo en realidad está diciendo con usted, no está diciendo con ustedes. Y vamos a analizarlo por qué. ¿Por qué?
Podríamos pensar, y justamente se han escrito libros con respecto a la crianza de nuestros hijos. Libros muy buenos, libros buenos y libros malísimos. Pero se han escrito libros, páginas y páginas. Y aquí el apóstol Pablo, guiado con el Espíritu Santo, simplemente va a un versículo, a una frase, para dejar una verdad contundente para todos los padres. No provoquéis a ira a vuestros hijos y criadlo en disciplina del Señor. Y a pesar de la simplicidad de la instrucción, algunos padres en la actualidad parecen estar viendo la crianza de los hijos como una responsabilidad aterradora, ¿no? Y muchos tienen miedo. Yo sé que muchos no se sonríen ahí, ¿no? Algunos tienen miedo. ¿Y quién no tiene miedo? ¿Quién no tuvo miedo? ¿Y quién seguirá teniendo miedo de tener hijos? Bueno, y tristemente a base de estos miedos, el diablo ha metido cosas en la cabeza de muchos. Y han llegado a pensar, por ejemplo, de que tener hijos es una cosa muy cara. Hay que pensar en tener una casa más grande. Hoy, como es la vida, por lo menos hay que tener 2 vehículos. Y bueno, más ingreso. Entonces, no, tener hijos es muy caro. Es un presupuesto muy alto. Bueno, muchos piensan eso. Mucha medicina, mucha educación. Problema. Otros dicen, bueno, tener hijos toma mucho tiempo. Toma mucho tiempo. Imagínate, tengo que decirle no a esto y tengo que dedicar mi vida a criar a mis hijos. ¿Y cuándo vamos a poder tener el sueño de qué sé yo, de nuestras soñadas vacaciones a Suiza, no sé? Digo. Y le echamos la culpa a los hijos porque lleva tiempo estar con ellos, mucho dinero, y nos priva de ciertos lujos o ciertos beneficios, ciertas cosas. Entonces, postergan eso. Otros demandan un gran enfoque en las actividades de los hijos. En otras palabras, hay tantas cosas que supuestamente tienen que hacer en las cuales tenemos que estar los padres involucrados, ¿no? Que el fútbol, que esto, que aquello, tenemos que estar ahí, que la danza, que el colegio, aún hasta llevarlo a la iglesia, ¿no? Demanda mucho, tienen muchas actividades y en verdad la crianza de los hijos hasta cierto grado es desafiante, requiere mucho. La verdadera razón justamente porque la crianza de los hijos es tan difícil puede reducirse justamente a 2 componentes, a 2 situaciones. ¿Cuáles? Y creo que es que necesitamos entender que si vamos a amar a nuestros hijos de tal manera que no se enojen con nosotros, sino que más bien correspondan a ese amor, si vamos a criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Si vamos a hacer esto, tenemos que entender que la dificultad real viene por 2 áreas. Una externa y una interna. La externa es cómo está siendo bombardeados nuestros hijos, desde los medios de comunicación, en el colegio, en el entorno de amigos, todo eso. Hay mucha presión. Y a veces como padres nosotros nos enfocamos mucho en eso, y vemos como un gran problema la educación de nuestros hijos hoy día, todas las ideologías que se van metiendo, y realmente eso es algo que tenemos que estar muy atentos, pero nos olvidamos tristemente de una realidad, el problema interno de nuestros hijos. El problema interno, la presión de la naturaleza del hijo que está dentro de él. Acuérdense, nuestros hijos son tan pecadores como nosotros lo somos. Son tan pecadores como nosotros. Nos olvidamos que hay pecado en su corazón, pero olvidamos que en su naturaleza hay pecado, son pecadores y están muertos probablemente todavía en sus delitos y pecados. Y nos olvidamos de eso. Nos pesa más lo de afuera que lo de adentro. Dicho de una manera más simple, podemos decir que la semilla de todo pecado conocido está plantado en las profundidades del corazón de todo niño. Y la verdad no es que si las cosas de alguna manera salen mal, nuestros hijos pueden terminar mal. Nuestros hijos están severamente mal desde el momento que son concebidos.
Desde el momento en que se produce la gestación, donde ahí el esperma se une al óvulo, desde ese momento ya está todo mal. Ya está todo mal. No es que si las cosas no funcionan como queremos, nuestros hijos pueden desviarse espiritualmente y puedan terminar desviándose moralmente, sino que más bien el impulso para desviarse espiritualmente y moralmente, el impulso a pecar está incrustado ¿dónde? En la naturaleza, en su naturaleza pecaminosa. Y no llegan al mundo buscando a Dios y a la justicia, llegan al mundo buscando ¿qué cosa? Su satisfacción y sus deseos personales. Al nacer ya llora, porque le sacaron de su zona de confort. El bebé estaba bien adentro. Y ya llora porque le sacaron de ahí. Y después llora por atención, porque quiere su mamadera y le da su mamadera, está lleno, lo dejas en la cuna y sigue llorando. ¿Por qué? Porque quiere atención. Porque esa es la naturaleza nuestra. Acuérdense, aún seguimos así nosotros. Quiere nuestra atención. Justamente la Biblia en Proverbios 22:15 dice, la necedad está ligada ¿a dónde? En el corazón del muchacho. La necedad está ligada al corazón del muchacho. Y mientras nosotros dejemos a nuestros hijos decidir, mientras estén bajo nuestro techo, sigue siendo necedad de nuestros hijos. Porque es nuestra responsabilidad, nuestra administración, la vida de ellos. Desde el momento en que se produce esa gestación hasta que veamos a nuestros hijos o hijas saliendo de este lugar rumbo al altar, es nuestra responsabilidad todavía sus decisiones. Es una administración que Dios, la Biblia dice, que los hijos son herencia ¿de quién? De Jehová, para nosotros. Todo lo que se necesita para la cosecha trágica es que a los niños se les permita expresar sus peores deseos. Eso es lo más trágico y lo más triste que a veces como padres lo hacemos, darle el gusto. Lo que estamos haciendo es darle sus deseos. Y la gente siempre justamente se hace una pregunta cuando ve a los hijos medio torcidos, que están mal, o se meten en drogas, se meten en esto, en delincuencia, son insolentes, o no les interesan las cosas del Señor. Entonces la gente le pregunta, ¿qué le pasó a esos chicos? ¿Qué le pasó a ese chico? ¿Qué les hicieron? Lo primero, ¿qué le hicieron los padres? ¿Qué le hicieron los padres? ¿Lo habrán maltratado? ¿Lo habrán abusado de él? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué está actuando de esa manera? ¿O qué hicieron los padres? Y la pregunta que siempre se hace es esa, ¿qué le hicieron? Y creo que la pregunta está mal hecha. La pregunta es, ¿qué es lo que los padres no le hicieron? Y ese es nuestro error a veces como padres, de que no hicimos lo que teníamos que hacer. Y por eso pasa lo que pasa. Y esa justamente no es la pregunta, es eso, ¿qué es lo que no le hicieron sus padres? Casi nadie, o capaz nadie quiso enfrentar a sus hijos, miedo a, no sé, a que terminará odiando a su padre por negarle esto o negarle lo otro. Y como podemos ver, lo que sucedió es que simplemente siguieron el curso natural de su propia naturaleza. David decía en el Salmo 58:3, se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de serpiente. Son como el áspid sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que le encantan, por más hábil que sea el encantador, dice. Salmo 58:3. Está hablando, fíjense, está hablando ahí justamente de la pecaminosidad del niño. En cierto modo son serpientes pequeñas. Uno a veces ve las serpientes, ¿no? Uno ve capaz una yarará, la ve grande. Pero cuando uno ve una pequeña serpiente, una yarará pequeña, uno tiene que tener más miedo de esa que la grande. Porque la grande sabe cuánto veneno tiene que darle a su víctima.
La serpiente pequeña no. Por eso, si nos pica una serpiente de yarará pequeña, tenemos más probabilidades de morir que picándonos una yarará grande. Fíjense cuán pecaminoso, aquí la palabra de Dios habla también de los niños. El Salmo 51:5 dice: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Y aquí no está hablando de que él es un hijo de un matrimonio genuino. Por lo que vemos en la historia, vemos que David tuvo una familia que amaba a Dios. Y él no está hablando de eso. David no quiere decir que fue un hijo ilegítimo. Lo que quiere decir es que desde su concepción hasta su nacimiento, él era un inicuo. Y así somos nosotros. Desde que nacemos. Y justamente esto habla justamente de esa incapacidad que tenemos de Dios. Habla de esa incapacidad de darle la gloria a Dios por consecuencia de que no nos interesa darle la gloria a Dios. Nos interesa darle la gloria a nosotros mismos. El estado pecaminoso justamente de nuestros hijos es el cimiento más importante y práctico de toda la crianza de ellos. Es lo que tenemos que tener y prestar atención. Podemos controlar hasta cierto punto a las personas pecadoras y enseñarle moralidad y castigarlos de una manera apropiada, de una manera amorosa, pero también de una manera firme. Podemos hacerlo, hay esperanza. Y lo que necesitamos es que nuestros hijos, ver a nuestros hijos pasar de las tinieblas a la luz, en medio de este peregrinar. Debemos buscar que su corazón sea transformado para que en lugar que amen su pecado, amen la justicia de Dios. Amen la justicia de Dios. Es verdad, nosotros no podemos llegar al corazón de nuestros hijos. Siempre me impactó la vida de los padres de Sansón. Cuando el padre de Sansón se enteró que iban a tener un hijo, vino el ángel, se lo dijo, después fue y se lo contó a la esposa, y la esposa fue y le dijo a su esposo: vamos a tratar de encontrar a este ángel y que nos diga exactamente qué es lo que tenemos que hacer para criarlo. Digamos, era un matrimonio piadoso que estaban buscando cómo criar a sus hijos. Pero hay algo que no pudieron hacer ellos, llegar al corazón de él. No es que no tenemos tácticas, no es que no tenemos el carisma para llegar al corazón de nuestros hijos, es que son pecadores como nosotros. Locura el evangelio, están muertos en sus delitos y pecados y no pueden entender y rechazan la corrección, rechazan la disciplina. Rechazan la disciplina. El punto de fondo es que guiemos a nuestros hijos o a nuestro niño pecaminoso caído justamente a la gracia transformadora de Jesucristo. Y ese es el punto. Dios no nos dio ángeles. Dios no nos dio ángeles. Dios nos dio cosas terribles, así como aún seguimos siendo quizás nosotros. Y tenemos otro problema tremendo con nuestros hijos. No solamente los medios de comunicación, los problemas internos, sino que no se le ocurrió mejor idea a la psicología creer que el problema de los niños es que no tiene estima. Que no tiene estima. No, que carecen, digamos, de la autoestima. Y vamos a ser sinceros, hermanos. Creo que lo que menos carecemos en la vida nosotros es de estima, ¿no? Y lo venimos hablando y repitiendo constantemente. Vivimos enamorados de cada uno de nosotros, ¿no? Lo que menos necesitamos es la autoestima. Nos sobra por todos lados la autoestima. Pero dice, no, tiene una falta no tiene estima esa persona. Entonces, ¿qué quiere decir la autoestima? Quiere decir aprecio o consideración que uno tiene de sí mismo. Eso es autoestima. Dicen que el problema es que no se respetan de manera apropiada a sí mismos, no se respetan ellos. Es que no tienen el orgullo apropiado de sí mismos y necesitan verse a sí mismos como buenos, nobles, personas maravillosas. De hecho, necesitan amarse a sí mismos. Ustedes se tienen que amar. Se tienen que amar. ¿Cómo no te vas a amar? El Señor lo dijo. Ama a tu prójimo
Como a ti mismo, ¿ves? Tengo que amarme. Y claro, lo que te está pidiendo es así como vos te amás, ama a tu prójimo. Ah, no, pues yo no estoy dispuesto a hacer eso. Y simplemente lo que hacemos cuando queremos estimular justamente su estima, estamos tirando leña al fuego. Eso estamos haciendo con nuestros hijos. Por lo tanto, el problema es que ellos no necesitan de autoestima. Lo que ellos necesitan es dominio propio. Dominio propio. Y el dominio propio, la Biblia nos habla que es un fruto ¿de qué? Del Espíritu. Por lo tanto, para que haya dominio propio nuestros hijos, ¿qué necesitan? Del Espíritu Santo. Y para que tengan el Espíritu Santo, ¿qué necesitan? Ser regenerados. Entonces, lo que nuestros hijos necesitan cada vez que hay una desobediencia es el Evangelio. Es el Evangelio. Cada desobediencia, cada mentira, cada rebeldía es para expresar el Evangelio de Jesucristo. Es lo que va a transformar sus vidas. Por esta razón, justamente, las instrucciones del apóstol nos llega a todos los padres cristianos de todas las generaciones y justamente vamos a fijarnos en esta exhortación que Pablo da. Y el deber justamente de las esposas no se enfatiza a expensa de los maridos. Fíjense, aquí habla a las esposas en el capítulo 5, pero también habla a los esposos. Después va a hablar a los amos, pero también va a hablar a los siervos. Va a hablar a los hijos, pero también va a hablar a los padres. Y eso es la sujeción. Eso es la sujeción. Y vamos a ver de cómo nosotros podemos sujetarnos a nuestros hijos como padres. Nosotros como padres nos tenemos que sujetar. ¿Bajo qué principio? Estos dos principios. No provocar a ira y disciplinarlos. Disciplinarlos. Y justamente, fíjense aquí en el versículo 4, cuando dice, y vosotros padres. Nosotros cuando decimos así en plural padres, normalmente entendemos por papá y mamá. Se dice, hay reunión de padres en el colegio. Entonces va papá y mamá o va un tutor o algún responsable. Generalizamos completamente. Pero aquí justamente la palabra en el original no está hablando de papá y mamá. Está hablando de papá. La palabra en el original es pater, papá, padre, padre. Y justamente normalmente es utilizado para referirse a la cabeza masculina de la familia. Por lo tanto, esta instrucción está dirigida a nosotros los padres. A nosotros los padres, a los papás. Y aquí justamente, si bien en el versículo 1 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, ahí sí está incluyendo a papá y mamá. Y vamos, ¿por qué? ¿Por qué incluye a papá y mamá? Porque esto es justo, dice. Versículo 2 que dice, honra a tu padre y a tu madre. Pero en el versículo 4 comienza y utiliza la palabra pater, padre. Bueno, podemos tener dos interpretaciones, dos argumentos que son válidos. El primero es, ¿por qué al papá? Justamente porque sobre ellos cae justamente sobre sus cabezas, como respectivos del hogar, descansa la responsabilidad de la educación de sus hijos. Pablo en cierto modo está diciendo, padres, papás, sobre ustedes cae esta responsabilidad, porque son cabeza del hogar. La otra idea es que tal vez en ciertos casos necesitan aún más que las madres la amonestación que dirige Pablo, porque probablemente las madres estaban cumpliendo, pero en la iglesia de Éfeso quizás los padres estaban flojitos en esta área. Entonces, Pablo les habla a los padres. Cualquiera de las dos interpretaciones nos guía realmente a lo que Pablo quiere enseñar, que nos quiere enseñar. Y aunque es verdad que la palabra padre a veces incluye a la madre, por ejemplo, en Hebreos capítulo 11, versículo 23 dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, por sus padres, papá y mamá. Proverbios capítulo 4, versículo 3 dice, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, como hablando de algo paralelo entre el padre y la madre en relación al hijo.
Y Proverbios capítulo 1, versículo 8 justamente dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Hijo mío, dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Escucha, pero tampoco desestimes justamente la dirección de tu madre. Cuando estaba preparando este estudio ya hace un tiempo, justamente encontré en un libro y decía lo siguiente. Se realizó hace años atrás un estudio que duró varios años y se descubrió con un 90% de precisión al predecir a niños que no iban a ser delincuentes. Esto estuvo a cargo de 2 criminólogos. Ellos eran marido y mujer. Identificaron 4 factores cruciales para prevenir la delincuencia, simplemente a partir de observación pura de estas personas no regeneradas. Este es un estudio que personas no cristianas lo han hecho. Y los cuatro factores cruciales son los siguientes. Primero, la disciplina del padre, justa y firme y constante. La disciplina del padre, justa, firme y constante. En segundo lugar, la supervisión de la madre en el hogar sabiendo en dónde están los niños todo el tiempo, sabiendo lo que están haciendo y estando disponibles para ellos. Tercero, el afecto incesante de los padres demostrado el uno al otro y a los niños de manera frecuente. Y en cuarto lugar, la unidad de la familia, el tiempo que pasan juntos. Y mi pregunta es, ¿no hubiera sido más fácil haber ido a Efesios capítulo 4, capítulo 6, versículo 4 y leer el versículo? Hubiera sido más fácil. Por eso esto es una realidad que no solamente nosotros lo vemos a la luz de las Escrituras, sino personas no regeneradas ven la realidad de la vida y ven que el problema de todos nuestros hijos es no cumplir nuestro rol de padres. Nuestro rol de padres. Y la pregunta es, ¿por qué comienza el apóstol Pablo con esta orden de no provocar a ira a vuestros hijos? ¿Por qué Pablo primero no comienza diciendo, primeramente, criadlo en disciplina y amonestación del Señor y no provoquéis a ira a vuestros hijos? Bueno, acuérdense en el contexto en el cual ellos vivían en aquel tiempo, porque esto es fundamental. Acuérdense que los padres eran representantes de Dios dentro de la familia. Eran representantes de Dios dentro de la familia. Y que por esa razón los hijos debían darle honor a ellos. Debían darle honor a ellos. Pero este enorme privilegio que tenemos los padres trae consigo también una tremenda responsabilidad, como siempre se dice. Un gran privilegio trae consigo una gran responsabilidad. Reflejar ¿qué cosa? La gracia de Dios en sus vidas. ¿A través de qué? De nuestra disciplina, de nuestra corrección. Un pastor decía lo siguiente, la esencia del amor paternal es reconocer que somos los dispensadores de la gracia de Dios en la vida de nuestros hijos. Ellos aprenden a identificar y reverenciar el carácter de Dios a través de la manera en que los tratamos, tanto en los momentos de profundo orgullo como en los momentos de intenso disgustos. Por eso aquí la expresión no provoquéis a ira no solamente es una advertencia, no es solamente un mandato, sino parece ser, por como Pablo escribe, es que era una actitud que se estaba repitiendo constantemente en esa iglesia, o por lo menos con estos padres. Habla justamente de un patrón repetitivo y continuo en el trato personal con sus hijos. Era algo que se estaba dando constantemente. Y eso estaba produciendo un crecimiento, ¿en qué cosa? En el enojo de sus hijos. En el enojo de sus hijos. Comenzó a haber una hostilidad externa. 2 veces solamente aparece en el Nuevo Testamento esta expresión, no provoquéis a ira. En Romanos capítulo 10, versículo 19, también aparece esta expresión. Cuando dice, también te digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice,
yo os provocaré a celos como un pueblo que no es pueblo, como pueblo insensato, os provocaré a ira. Y justamente ahí, provocar a ira significa irritar. Es una forma intensa de hacer enojar. Está un versículo paralelo justamente a Efesios, que es Colosenses capítulo 3, versículo 21, cuando dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Ese es un versículo paralelo a la instrucción de Pablo en el capítulo 6. Y esto va significando justamente de la siguiente manera, o se podría traducir de la siguiente manera: no amarguéis o irritéis a vuestros hijos. En cierto modo, Pablo está pidiendo no hagan en ellos un estado de ánimo airado. No hagan aquello que hace enojar a nuestros hijos. Por supuesto que una correcta disciplina también hace enojar, ¿no? Confrontar la equivocación, por supuesto que enoja al que es confrontado. Eso es natural. Pero fieles son las heridas del que ama, dice la palabra de Dios. Al principio no lo va a entender, luego lo va a entender. Pero acá no estamos hablando de la disciplina, y eso va a provocar enojo en la vida de nuestros hijos. Sino aquí Pablo comienza a hablar de que no tenemos que exasperarlos, no tenemos que irritarlos a nuestros hijos con respecto a nuestra disciplina. Y en aquellos días había toda razón para pensar en esto. Acuérdense, justamente, los padres tenían la total autoridad sobre la vida de sus hijos. Pero no el decirle: hijo, vos tenés que hacer esto y esto no. Y yo te lo digo porque yo tengo autoridad. Sino que el padre en aquel tiempo tenía también la autoridad de hacerlo trabajar en el campo si quería. Y si cometía algo gravoso, y si lo mataba, la justicia no iba a exigir nada a su padre por haberlo hecho. Porque está lo que justamente se conoce como la patria potestad, lo que se conoce, ¿no? La patria potestad, el derecho del padre para con sus hijos. Pero era totalmente transgiversado en cuanto al concepto romano justamente de esto. Y esto era lo que Pablo quería instruir. Con respecto a esa norma, no provoque. Imagínense cómo se sentiría un niño en aquel tiempo. Imagínense. Maltrato, abuso de todo sentido, hasta ver la injusticia de capaz que porque un padre lo matara, la justicia no exigía nada de él, que cuando nacía se lo colocaba en el piso y si al padre le gustaba, lo levantaba: ese sí es mi hijo. Y si no era así, el padre miraba, seguía de largo. Y luego agarraban a ese niño y lo llevaban al mercado y lo vendían. Algunos eran arrojados al basurero y que probablemente allí el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, enseña la doctrina de la adopción. Que de la basura, del pecado, Dios nos adopta como sus hijos. Y ese era el entorno, ese era el contexto de los niños. Entonces imagínense cómo se sentirían los niños, algunas veces, en relación a sus padres. Y esta instrucción era revolucionaria para los padres en aquel entonces. Un estadista romano llamado Séneca decía lo siguiente, en los tiempos en que Pablo escribió esta carta. Él decía lo siguiente: degollamos a los bueyes indomables, estrangulamos a un perro rabioso, clavamos un cuchillo en las vacas enfermas, a los niños que nacen débiles o deformes los ahogamos. Ese era el concepto. Ese era el concepto. Y todo esto fue prohibido recién casi en el año 400. Imagínense todo ese tiempo en que la iglesia empezó a crecer, el año 100, 200, 300 y recién el año 400. Todo eso fue prohibido. Y gracias a Dios. Por lo tanto, la iglesia necesitaba confrontar mucho este tema. Por lo tanto, la perspectiva de liderazgo en el mundo gentil era una dictadura dominante y eso funcionaba también en la familia. Ahora, paréntesis.
¿No parece también hoy día lo mismo? ¿Un liderazgo con una dictadura dominante? Con razón, hoy día hay muchos movimientos feministas, el patriarcado. Y bueno, en cierto modo, el varón ha tirado mucha leña al fuego con respecto a esto. No estamos justificando lo de esta ideología, pero justamente es por esta razón, Por lo tanto, un niño en aquellos días no tenía ningún tipo de valor. Y muchas personas dirían, oye, no, pero nosotros estamos bastante civilizados con respecto a esto. Pero algunos de los hijos, podemos ver que también muchos niños hoy sufren de aborto, maltrato físico, aún de los padres. Por lo tanto, todos estos conceptos, estas enseñanzas de Pablo eran revolucionarios y habrá ofendido quizás a muchos padres en esa congregación, en ese momento. La sumisión del hijo a los padres implica que ellos tienen autoridad. Sin embargo, Pablo enfatiza las limitaciones y el rumbo de esa autoridad. Lo que Pablo también quiere hacer con esta instrucción es poner un equilibrio, cuidar, controlar, que no se vaya de las manos esto, El uso arbitrario, irracional e inconsiderado de la autoridad desestima y frustra al hijo. Por eso esto es lo que Pablo está enseñando, es algo que uno dice, pero fue tan así. Bueno, hoy día necesitamos esta instrucción también. Porque como papá hemos fallado, hemos pecado mucho con respecto a esto, con nuestros hijos. Y yo creo que acá hay hijos que son chicos y quizás han sufrido, y podemos decir, el pecado nuestro como padres, al no hacer como Dios lo demanda. Quizás hay hermanas o hermanos que ya han pasado años, quizás sus padres no están y han sufrido justamente el maltrato de sus padres. Dios siempre estuvo donde tiene que estar, en el trono, sentado allí. Pero muchas veces Dios permite que el hombre tome sus decisiones, sus malas decisiones, y somos afectados también nosotros. Eso no es de Dios, el maltrato no es de Dios, Dios no quiso eso. Dios quiso brindarle amor, cuidado, protección en un hogar. Y si no lo ha encontrado, fue la mala decisión de sus padres. Pero Dios ama, Dios cuida. Y voy a leerles, y quiero tomarme este tiempo, de leerles algo que encontré en un libro que leía, 10 maneras de cómo podemos convertir la vida de nuestros hijos amargas y llenas de resentimientos. 10 maneras, escrita por un pastor. 10 maneras de cómo podemos convertir la vida de nuestros hijos amargadas y llenas de resentimiento. La primera, la sobreprotección. Manténgalos siempre cerca, nunca confíe en ellos. No les dé la oportunidad de desarrollar independencia y la privación infundirá el enojo. Los padres deben darle a sus hijos lugar para expresarse a sí mismos, para descubrir su mundo, para tratar una nueva aventura, liberándolos gradualmente, para que vivan de manera independiente. Suéltelos. La sobreprotección frustra y provoca a ira a un hijo. Vivimos en un mundo en donde esa es una tendencia entre los cristianos. Hoy con toda esta cuestión estamos así, cuidado. Entonces algunos padres están optando por algo, la escuela en casa. Pero Dios nos creó, justamente como hablamos ayer con un hermano, seres relacionables. Si nosotros no nos relacionamos, eso va a crear un problema serio. ¿Pero qué es esto? Sobreprotección. Mantengámoslos bajo su control todo el tiempo. Usted tiene que ser muy cuidadoso en eso o los va a provocar a ira. Sobreprotección. A veces uno ve los hijos sobreprotegidos de algunos y están ahí, qué bonito que es. Y están así, viste, como pollito mojado, ahí siempre al lado de él. Pero en realidad hay amargura, hay ira,
guardada en el corazón. Segundo, el favoritismo. El favoritismo. En la Biblia tenemos ejemplos. Isaac favoreció a Isaac en lugar de Jacob. Rebeca favoreció a Jacob en lugar de Saúl. Jacob favoreció a José. Y los resultados tristes son bien conocidos. El odio que levantó en los hermanos de José por lo que ha hecho su padre con José, en tenerlo como el favorito. No los compare el uno con el otro, cada uno es único. Amémoslos igual sin parcialidad. Si un hijo siente que usted ama al otro en esa familia más, es una experiencia muy, muy frustrante. Si nuestros hijos notan que amamos más a uno que a otro, va a traer frustración al que no se siente amado o al que se siente amado menos. Si queremos tener hijos amargados, resentidos con nosotros los padres, hagamos sobreprotección, usemos el favoritismo. Y en tercer lugar, establecer metas no realistas. Establecer metas no realistas. Algunos padres literalmente aplastan a sus hijos con presión. Presión para que salgan bien en la escuela, presión para hacerlos mejor en los deportes, en la música y en cualquier actividad que hagan. Y realmente tiene poco que ver con el hijo y todo tiene que ver con la reputación que el padre quiere tener o la reputación que nunca el padre tuvo. ¿No? Tengo una agenda guardada, yo quise ser, no sé, músico y le hago estudiar música a mis hijas. ¿No? Porque yo no fui músico y quiero ver en mis hijos lo que yo no fui. Pero justamente Proverbios que dice, instruye al niño en su camino. No en el camino del Señor, en el camino del niño. Y no se apartará de él. Pero para que yo pueda instruir en el camino de mi hijo, yo tengo que conocer a mi hijo. Tengo que saber cuál es su camino, qué es lo que le gusta, cuáles son sus talentos, qué es lo que apunta. Y es verdad, nosotros como padres fallamos en ese aspecto. Fíjense los chicos en el secundario cuando van a pasar a la facultad, vienen personas para instruirles qué carrera tienen que decidir o qué les gusta. Y no está mal. Pero si nosotros como padres pudiéramos cumplir realmente esa tarea, no necesitarían de eso. No necesitarían. En últimas, cuando enfrentan al mundo y las personas no les sirven y no asumen la responsabilidad por sus malas decisiones, se van a enojar y se amargarán y se volverán violentos. Cuarto lugar, el darles todo lo que quieren. Darles todo lo que quieren. Al estar justamente ahí recogiendo lo que dejan atrás de ellos, al permitirles culpar a otros, pueden provocarlos a ira al dejarlos pecar, dejarlos que se salgan con la suya, para que aprendan a hacer eso con éxito. Darles todo lo que quieren. Dale nomás. ¿Qué es lo que necesitan nuestros hijos? Dominio propio. Dominio propio. En quinto lugar, el desánimo. Dice el pastor, y creo que eso se manifiesta de dos maneras. Uno, una falta de entendimiento y la falta de recompensa. Porque ambos destruyen la motivación y destruyen el incentivo. Debemos entender a nuestros hijos. Tratemos de entender lo que están pensando, lo que están tratando de alcanzar, de lograr. Entendamos por qué cierto asunto sucedió, por qué cierta conducta ocurrió, por qué cierto incidente salió del modo que salió. Concedámosle un oído que los escuche, un corazón que los entienda y recompensámoslos con amabilidad, con gracia y de manera generosa, con amor. El desánimo. Si queremos tener hijos amargados, llenos de resentimiento contra nosotros, sobreprotejámoslos, practiquemos el favoritismo, establezcamos metas no realistas para la vida de ellos, darle todo lo que ellos quieren, todo lo que ellos necesitan. Vivamos desanimándolo, hacen cosas bien y listo, ya está, se terminó. 6.
no sacrificándonos por ellos. No sacrificándonos por ellos. En otras palabras, al hacer sentir al niño como si constantemente fuera una interrupción en nuestras vidas. Y creo que como padres y como papás nos cuesta mucho esto. Parece que atender a sus necesidades nos quita el tiempo. Hay reunión de padres, hay que ir. Hay que llevar a la escuela. Tengo que estudiar para predicar el domingo. Me quita el tiempo. Y vemos como un sacrificio. Continuemos con esa actitud y ellos van a resentir el hecho de que no estamos disponibles y estamos centrados en nosotros mismos. Y creo que ese es un pecado que todos los papás afrontamos día a día siempre, el no sacrificarnos por ellos. 7. ¿Cómo yo puedo amargar la vida de mi hijo al no permitirle que crezcan? ¿Qué quiere decir esto? Dejemos que fallen un poco. Los niños no son perfectos, tienen mucho que aprender. Entonces, si ellos tiran algo de la mesa, dice, ríase. Yo recuerdo cuando recién éramos padres, se caía algo de la mesa, tiraba y le retábamos. Y recuerdo una vez Estela me dijo, ¿por qué le retás? Si ella no sabe lo que hizo. ¿No? Y actuamos de esa manera. 8. Siendo negligente con ellos. Y creo que para esto hay una ilustración bíblica perfecta. Justamente el hermano Gustavo habló acerca de David. Y justamente su relación como padre, él como líder fue ejemplar, como rey, pero creo como papá dio mucho que desear. Dio mucho que desear. David no pasó casi nada de tiempo con sus hijos. Y pueden ver lo que pasó en el entorno. Hubo abuso sexual entre hermanastros. Y sobre todo un hijo que lo odiaba hasta la muerte. Y uno dice, ¿cómo puede haber un hijo que lo odia hasta la muerte? Y ese fue Absalón. Absalón odiaba hasta la muerte a su padre. Y el problema político que había, la razón por la cual Absalón quería destronar o derrocar el gobierno de David, no era un problema político, no era la economía. Era el problema en el corazón de Absalón con relación a su papá. Porque él no estaba para él. Absalón, por lo tanto, se rebeló contra la autoridad de su padre y elaboró un plan para derrocarlo del trono. Y si era posible, matarlo. Toda esa historia lo encontramos ahí en 2 de Samuel, capítulo 13 al 18. Pero la negligencia de David no fue premeditada. Él descuidó, él amaba a Absalón. Él amaba a Absalón, pero fue tarde. 2 de Samuel, capítulo 18, versículo 33, cuando se enteró que Absalón fue asesinado, dice, entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo decía, hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? Era tarde. La pérdida de su hijo fue una de las mayores angustias que David tuvo durante su vida. Vemos también el caso de Elí en el libro de Jueces. Sus hijos sacerdotes pecando en la puerta del tabernáculo. Y todo el mundo decía, vos sos el sumo sacerdote, andá, hace algo. Y no lo hacía. Dice que estaba Pancho, como en su casa, como se dice así, apoyado en la silla, recostándose y ¡pum!, se quebró la pata y se murió. Y ese fue el juicio de Dios para con él. Ni como sacerdote ni como padre, por no haber cumplido lo que tenía que hacer. Y nuestros hijos deben ser conscientes continuamente de nuestro amor para con ellos. Necesitamos verbalizar nuestro amor pasando tiempo con ellos y mostrándoles interés. 9. Cuando los maltratamos verbalmente.
Usted entiende que un niño pequeño tiene un vocabulario muy limitado, pero nosotros los adultos tenemos un vocabulario muy amplio. Y al utilizar un vocabulario tan amplio decimos palabras que probablemente para nosotros no son fuertes, pero para nuestros hijos que no la conocen, les destruimos la vida con algo que podemos decir. Si queremos amargar a nuestros hijos, bueno, maltratemos verbalmente. Y vamos a ser sinceros, muchas veces decimos cosas a nuestros hijos que no se lo diríamos a otros, por la confianza que hay. Pues esa confianza termina matando y amargando a nuestros hijos. Último, 10. Cuando los maltratamos físicamente. Cuando los maltratamos físicamente. Un hijo enojado con frecuencia es un hijo golpeado, abusado, castigado de manera excesiva, normalmente por un padre enojado, vengativo, a quien solo le preocupa que alguien le ha causado algo o algún inconveniente o ha sido irritado. No que el hijo necesite corrección para su propio bien, simplemente porque el padre está enojado. Y creo que como Pablo da una instrucción en el versículo 4, nos habla a nosotros los padres. Y nuevamente vamos otra vez al caracú del asunto, el líder de la casa, la cabeza, nosotros como papá. Hoy vamos a tener un tiempo especial después de este estudio. Y creo que esto que vamos a hacer hoy, creo que tiene que también motivarnos a nosotros los padres a hacer las cosas como deben ser. A educar, a criar, a guiar a nuestros hijos como Dios manda, no como mi familia me enseñó y me crió. Por más bueno que haya sido, si no ha sido basado en las Escrituras, mejor hacerlo a un lado, considerarlo y tratar de ver si coincide con lo que la palabra de Dios dice. Bueno, todo esto que hemos visto son algunas cosas muy prácticas para nosotros como padres de cómo debemos educar a nuestros hijos. Pero si queremos provocar a ira a nuestros hijos, no nos olvidemos sobreprotegerlos, practicar el favoritismo, establecer metas no realistas, darle todo lo que ellos quieren, desanimarlos, no sacrificándonos por ellos, el no permitir que crezcan, siendo negligentes con ellos, maltratarlos verbalmente y maltratarlos físicamente. Si bien en otro momento vamos a hablar el próximo domingo sobre la disciplina física que el Señor permite, pero no permite el maltrato, no el maltrato. Dios en su diseño perfecto preparó un lugar para el dolor, nuestro trasero. Algunos más grandes, otros más chicos, pero por algo Dios lo hizo así. Porque ese es el lugar que Dios ha establecido para aplicar la disciplina física, el castigo físico. Pero volvamos nuevamente a esto. ¿Cómo estamos ejerciendo nuestra tarea como padres con nuestros hijos? Quizás nuestros hijos, como nosotros como padres, ya están grandes, capaz tenemos que ir a pedirle perdón por cosas que estamos haciendo mal o hicimos mal. Y si quizás tenemos hijos pequeños y estamos comenzando, bueno, estos son pequeños recursos que Dios provee para poder cumplir nuestro deber como padres. Entonces, este primer aspecto negativo es fundamental que lo entendamos. No provocar a ira a nuestros hijos. No hacerles enojar. Por supuesto que van a llorar cuando lo disciplinemos. Claro que se van a enojar. Pero las fieles son las heridas del que ama, dice Proverbios. Nuestra disciplina va a producir dolor, pero rápido va a cicatrizar. Si lo hacemos de la manera que Dios lo manda. La manera que Dios lo manda. Vamos a orar y Padre Celestial, te damos gracias por este día, gracias por tu palabra. Los niños, Señor, en estos días, muchos serán honrados
con regalos. Señor, creemos que el mejor regalo que podemos dar a nuestros hijos es darles buenos padres. Queremos, Señor, estar sujetos a este principio que tú has establecido de no hacer enojar, amargar, irritar y crear resentimiento en el corazón de nuestros hijos. Ayúdanos, Señor, a reconocer lo que hemos hecho mal, a afirmar lo que estamos haciendo bien y que tu palabra siga, Señor, obrando en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén.